Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinatos, asaltos, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra sucesos. Hola amigos, qué placer que nos acompañen en este nuevo programa de Extra Sucesos. Hoy conversaremos sobre un tema que afecta principalmente a algunas comunidades costeras del país, específicamente en el Pacífico, que históricamente han sufrido por algunos fenómenos del océano, entre los que podemos mencionar mareas altas, oleajes y otras, pero que tienen diferencias entre ellos. Así que hoy tenemos un invitado que, además de explicarnos la diferencia entre estos fenómenos, también nos va a contar sobre su experiencia, de lo que ha investigado y lo que ha pasado en estas comunidades costeras. Así que preparamos esta nota primero para que ustedes conozcan del tema y luego les comentamos quién va a estar con nosotros. Puerto Caldera, en Esparza, Punta Arenas, es uno de los sitios del país que más han sufrido por las mareas altas en los últimos años. Entre 2012 y 2017, muchas personas de las comunidades de ese cantón porteño quedaron cubiertas de arena, troncos y agua salada por fenómenos que golpearon con fuerza la costa. Las olas en uno de esos embates de la naturaleza superaron los 3 metros de altura al punto de alcanzar la carretera y cruzar a viviendas y negocios de esa localidad. Por esos sucesos tuvieron que ser evacuadas varias familias e incluso llevadas a albergues, pues las mareas se mantuvieron durante 2 días. Agosto y septiembre son de los meses más complicados en cuanto a los problemas con mareas, por lo que desde ahora las autoridades se preparan para alertar a las comunidades costeras, pues las mareas altas usualmente ocurren en las madrugadas. Además de Caldera, hay otras localidades que históricamente han sido golpeadas por los embates de las olas, como lo son Playa Azul, Corralillo de Tárcoles, Palo Seco e Isla Damas. Incluso en estos sitios se han registrado eventos en donde convergen fuertes oleajes y mareas altas, que son distintos y sus consecuencias también. Un experto nos ayudará a entender estos fenómenos y sus diferencias. Bien, y ese experto es don Omar Lizano, del Centro del Miosimar de la Universidad de Costa Rica, quien amablemente accedió a conversar con nosotros para este programa, y además de educar a la audiencia que tenemos en Extra Sucesos, también nos va a contar pues algunos eventos históricos que han sucedido en el país. Así que le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar en el programa, don Omar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y a la orden para cualquier pregunta y lo que pueda responderles con mucho gusto. Perfecto. Don Omar, para iniciar, me gustaría que usted nos comente, porque siempre se habla de fenómenos del mar y la gente suele entender que todos son los mismos, pero según tengo conocimiento por lo que ustedes nos han hablado y nos han explicado, hay diferentes fenómenos que son diferentes los oleajes, las mareas altas y las marejadas, así que me gustaría que usted nos explique la diferencia de todos esos fenómenos que convergen en las costas del país. Sí, en realidad son varias cosas, ¿verdad?, que nosotros estamos experimentando con el tiempo, y ello tienen que ver con distintas componentes del océano. Entre estas y los que nos han estado dando más problemas, ¿verdad?, y los que producen mayor dinámica en el océano, son los oleajes, ¿verdad? Los oleajes son los que tienen la mayor fuerza para transportar sedimento y producir los problemas de erosión que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? Y el oleaje, en combinación con otras cosas, es que nos produce mayor impacto. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues las mareas, ¿verdad? Y las mareas son la subida pasiva del nivel del mar, generado por la atracción gravitacional de la Luna en primer término y el Sol también en segundo término. De manera que nosotros tenemos entonces mareas muy altas durante el equinoccio de primavera, que es alrededor de marzo,
y el equinoccio de otoño, que es alrededor de septiembre, ¿verdad? Alrededor del 21-22 de septiembre. Pero además las mareas tienen una variación cada 4 o 5 años, producto de una circulación de la Luna alrededor de la Tierra, de una elipse que dura 18.65 años. Y entonces esa elipse tiene distancias más cerca de la Tierra cada 4 o 5 años y entonces produce una mayor atracción gravitacional. Y esa mayor atracción gravitacional pues obviamente produce mareas extraordinarias. De manera que nosotros vamos siguiendo las mareas extraordinarias, estas, porque cuando se presentan otros fenómenos, como fenómeno del Niño, como una tormenta local, como un tsunami, entonces se suman varios componentes. Se suma el oleaje, se suma el aumento del nivel del mar y algunas otras cosas, como por ejemplo la alta precipitación. Con alta precipitación nosotros tenemos un aumento del nivel del mar de por lo menos 20 centímetros adicionales. De manera que lo que tenemos es unas plataformas, ese aumento del nivel del mar, de las mareas, de un fenómeno del Niño, del viento, de una tormenta, de la precipitación, lo que hace es una nueva plataforma sobre la cual las olas entonces actúan e inundan y producen los problemas de erosión que nosotros tenemos, ¿verdad? Esos son los componentes básicos sobre los cuales se generan los procesos que nosotros hemos estado viviendo en la costa. Bien, el Centro de Investigación de Ciencias del Mar precisamente analiza y trabaja con estos fenómenos para poder estudiar también el impacto que tienen en las zonas costeras. Entonces, es importante porque además el trabajo de ustedes es también muy preventivo, ¿verdad? Aparte de investigar y de tratar de entender los fenómenos, llevan también esa voz de prevención para las cosas que van a pasar. ¿Cómo es que trabajan ustedes esa parte preventiva? ¿Cómo es que analizan, llevan los datos y una vez que ya los tienen, difunden la información para evitar situaciones de riesgo? Pues sí, básicamente, digamos, yo como oceanógrafo, ¿verdad? Lo que sigo son las cosas que tienen que ver con aumento del nivel del mar, con aumento de la altura de las olas, con aumento del periodo de las olas, con aumento de la velocidad del viento, ¿verdad? Todas estas variables que los modelos, por ejemplo, lo hacen. Hay una serie histórica desde 1997 hasta hoy en día, donde nosotros podemos ver la tendencia, por ejemplo, de la altura de la ola en cualquier parte del Pacífico y en el Caribe también, porque estos fenómenos están ocurriendo. Y podemos ver entonces el aumento de la velocidad del viento, el aumento de los periodos de las olas. Y esto quisiera detenerme un poquitito aquí, porque cuando decimos el periodo de las olas es el tiempo que hay entre cresta y cresta. ¿Qué quiere decir esto? Que están aumentando los periodos que hay entre cresta y cresta. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están llegando más marejadas de fondo desde el Pacífico Sur de nuestro planeta. Y esto es una de las cosas que se está investigando a nivel mundial, que va a tener consecuencias en los próximos años y de los cuales ya tenemos consecuencias en la costa. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, las olas que nos llegan al Pacífico, a todas las playas del Pacífico de nosotros, la mayoría de ellas vienen desde la Antártica, alrededor de este continente es que se forman las grandes tormentas, y esas grandes tormentas generadas por sistemas de baja presión enormes, sí, nos mandan las olas. Una vez que salen de Nueva Zelanda, nos mandan las olas desde allá hasta nuestras costas. Esas son olas que se llaman marejadas de fondo. Y estas marejadas de fondo nosotros las distinguimos cuando llegan a la playa por los periodos de las olas entre las crestas. Entre más largos sean estos periodos, que pueden ser, por ejemplo, hasta un máximo de 25 segundos entre cresta y cresta, eso quiere decir que vienen de tan largo como allá. Lo que pasa es que con estas olas, de estas tormentas intensas que se generan en la Antártica, vienen y rompen con una fuerza extraordinaria sobre las playas. Producen corrientes de resaca extraordinarias que son peligrosas para los bañistas, claro, y producen entonces una fuerza para llevarse y arrastrar los sedimentos. Lanchas, como hemos visto en Caldera, ¿verdad? Con oleajes como esos, obviamente las ha hundido a través de varios de estos eventos extremos que hemos tenido. De manera que nosotros lo que vamos siguiendo entonces son esos periodos.
¿Y qué es lo que pasa? Que estos periodos de las olas, en las series que estamos estudiando, están aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Y esto es coherente con lo que se dice desde el punto de vista científico, que las tormentas en el Pacífico Sur de nuestro planeta están aumentando. Y así es como se dice que va a suceder por lo menos para el 2100. Y no solamente que están aumentando su intensidad, es decir, que los eventos extremos vamos a tener nosotros en las playas de estos oleajes, marejadas que vienen de allá. ¿Qué sucede? Bueno, pues que entonces entre más frecuencia tengamos nosotros de oleajes que nos vienen de allá, es más la probabilidad de que se junten con una marea alta o con un fenómeno del Niño o con una precipitación que aumenta el nivel del mar o con un tsunami, y entonces nos produce un impacto mayor. Ese es nuestro problema a futuro, que vamos a tener eventos extremos más frecuentes en la costa, no tanto de oleaje, no solo de oleaje, sino también fenómenos del Niño y de viento, ¿verdad? Que el viento también nos genera oleaje peligroso. Conclusiones así muy en rápido, entonces podríamos decir que en los últimos 20, 25 años ha habido variantes muy significativas en cuanto al comportamiento del mar en nuestras costas, y ha sido como muy variable entonces en general. Pues sí, es decir, lo que hemos estado viendo, y usted lo dice, en los últimos 20 años, es que cada vez hay más problemas de erosión. ¿Qué significa eso? Que es evidente en nuestras playas de que hay un aumento del nivel del mar por calentamiento global, y también se habla de un aumento relativo del nivel del mar. ¿Por qué? ¿Relativo a qué? A que también la costa nuestra se está hundiendo, ¿verdad? Procesos de subducción de la placa Coco, la placa Caribe, está basculando la costa, y entonces eso lo ha demostrado Marino Proti tanto allá en el Pacífico Norte, ahora también en el Pacífico Sur, de que nosotros, la costa nuestra se está hundiendo. Entonces eso nos da un nivel del mar que es relativo a que la costa se está hundiendo, pero además hay aumento de temperatura, eso no hay duda, y eso lo venimos viendo. Entonces con ese nuevo nivel del mar, los oleajes se están metiendo más, y cada vez, y últimamente estoy atendiendo conferencias que estoy dando para agentes, los comités de emergencia locales en el Pacífico. Ya esta es la quinta conferencia que he dado en días pasados, donde la gente realmente está preocupada, porque el fenómeno de oleajes altos y de mareas altas y de los problemas de erosión que se están generando son muy preocupantes por los pobladores que hay casi en todos los barrios y regiones y caseríos que están en la costa. Están muy asustados con estas cosas que están ocurriendo más frecuentemente en los últimos años. Sí, don Omar, bueno, si hay algo que marca la pauta en los eventos naturales es la historia, ¿verdad? Usualmente cuando hay eventos históricos que tienden a dejar esa huella, se toman como punto de partida o como análisis, un punto de estudio para decir, bueno, este evento marcó un hecho, y hay fechas que ustedes evidentemente tienen marcadas como tales. Hay eventos históricos importantes que ustedes dicen, sí, este marcó un hecho primordial y este también. ¿Cuáles se pueden mencionar dentro de la historia, por lo menos que tienen ustedes registrada en estudios de eventos del mar? Aquí es algo interesante de contarles. Los oleajes, como yo le cuento, vienen en aumento desde hace años, ¿verdad? La cosa es que hemos tenido oleajes, por ejemplo en Caldera en el 2014, con alturas de 7, 8 metros, rompiendo ahí en la playa, ¿verdad? Que todos vimos esos eventos donde las olas se salían por las piedras, por los rompeolas que hay ahí, y bañaban los carros. Eso es un evento muy reciente que recordamos. Y hubo otro en el 2002 que rompió el muelle de Caldera, con costos en aquel entonces de $4 millones, ¿verdad? Y el último evento que vimos fue hace un par de semanas, de oleajes fuertes, no tanto como las del 2014, pero están volviendo estas cosas. Pero es que nosotros las vemos porque rompen muy fuerte en Caldera. Sí. Pero es que yo he visto oleajes de esa misma altura rompiendo, por ejemplo en Palo Seco, con 7, 8 metros, pero en mareas bajas. A ver si me explico. Y eso es muy importante, porque nosotros solamente nos recordamos
de aquellas veces en que las olas rompen ahí en Caldera y se brinca en la calle. Claro. No, es que se brinca en la calle porque están en presencia de una marea alta. Me explico, eso es muy importante. Es decir, nosotros tenemos eventos de esos varios, no voy a decir montones, ¿verdad? Pero tenemos varios fenómenos extremos llegando a nuestras costas, excepto que no llegan en una condición de marea alta y no nos damos cuenta. Sí. Nadie dice nada. Me explico. Sí, pero lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que estos oleajes están llegando más frecuentemente. Como les dije, los periodos de las olas que nosotros estudiamos, y hay series más, desde más largas, desde 1980, nosotros lo que vemos es que los mínimos de los periodos aumentan, es decir, son mayores, y los máximos de esos periodos están aumentando. Eso lo que quiere decir es que las marejadas están viniendo con más frecuencia. Ahora, que se presentan en mareas bajas, entonces no producen nada. Que se presentan, si no hay un fenómeno del Niño, no produce nada. Pero si se presentan, por ejemplo, una marejada de esta, que no era muy alta, con un fenómeno del Niño del 88, 87, 88, rompió Isla Damas, ¿verdad? Y entonces, ese es el problema. El problema es que tenemos fenómenos extremos que están llegando cada vez más frecuente, y que existe una mayor probabilidad de que se junten con otros, y entonces tenemos esos eventos que nosotros hemos estado viendo así como extremos, ¿verdad? Sí, y que por supuesto ahí en Caldera, pues alguno de estos eventos sacó a todo el barrio del Espíritu Santo. Que si quiere le cuento un poquito de lo que ha sucedido en Caldera. Claro, sí. Si tiene... Particularmente ese es un tema que quería tocar. ¿Cuál es el punto que hace que Caldera sea más vulnerable o visible? Porque quizás es muy visible por el hecho de que esté el paso de la carretera principal al frente también de la playa. No sé si eso tiene que ver, que lo tengamos tan palpable, ¿verdad? O si hay otros elementos que convergen en esa zona que hacen que sea mucho más fuerte el hecho de que Caldera tenga pues el ojo de la mayoría de gente por lo que ha pasado, ¿verdad? Porque hay barrios enteros que se han destruido, la misma carretera, comercios, es decir, lo más visible ha estado en Caldera. Por lo que usted me cuenta hay otros lugares y lo que se ha registrado que también hay eventos, pero específicamente Caldera es uno de esos puntos críticos que hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Sí, y bueno, y eso tiene que ver, lo que está sucediendo en Caldera tiene que ver obviamente con el puerto de Caldera, ¿verdad? La salud de una playa es las fuentes de arena, a ver, es decir, si viene un oleaje en invierno y se lleva la arena, la mete ahí en la bahía, en el verano otra vez las olas vienen y acomodan la arena sobre la playa, y entonces vuelve a un estado de equilibrio el lugar, y eso es lo que ha sucedido, digamos, en tiempos atrás en muchas de las playas. El asunto es que nosotros estamos rompiendo ese equilibrio. Uno es un proceso, digamos, antropogénico, que es el calentamiento del nivel del calentamiento del mar, y que hace aumento del nivel del mar. Estamos rompiendo el equilibrio. Con ese nuevo desequilibrio, las olas entonces están atacando, digamos, que la costa con mayor fuerza. Pero el problema también de Caldera es que los sedimentos que alimentan la playa se atajaron con la construcción del rompeolas. Los sedimentos que vienen del río Jesús María y que los que venían del Tárcoles se quedan atrapados, digamos que mirando al mar a la izquierda del rompeolas, ¿verdad? Y entonces ahí hay una gran acumulación de arenas que incluso la gente la saca y se la lleva por otro lado, para construcciones o lo que sea. Y la arena entonces no está llegando a la playa, que esa es la salud de la playa. Por otro lado, al tener el rompeolas, las arenas que salen del el estero de Matelimón se acumulan en la dársena, y como no hay fuerza de olas que levanten esas arenas y las meta sobre la playa, porque el rompeolas protege la energía de esas olas que vienen desde el suroeste en su mayoría, entonces esas arenas tienen que sacarlas, tienen que dragar, porque se llena de sedimentos y entonces no hay la profundidad de calado suficiente. Pero entonces esas arenas, que no sé cuál será la salud de las arenas esas, a ver si me explico, si tendrán aceite, gasolina, etcétera, las botan allá en el Golfo, ¿verdad? Sí. Que podrían, si estuvieran buenas, si no estuvieran contaminadas, se pueden volver a inyectar a la playa y volver entonces tratar de
llevar la playa a un equilibrio, ¿verdad? Que si usted ve la playa de Caldera, lo que tiene es una pendiente muy fuerte. Claro. Y esa pendiente lo que significa es que hay un desequilibrio, que hay falta de sedimentos. Entonces el problema que está ahí es el rompebolas que no deja que lleguen las arenas, el rompebolas que no deja que llegue energía y que levante esas arenas que salen del estero de Mata Limón, y entonces hay un aumento del nivel del mar, y cuando eso converge, pues entonces lo que se produce es un oleaje mayor y por supuesto inundación y erosión. Sí, son varios elementos entonces que quizás a simple vista no son tan, valga la redundancia, tan visibles, ¿verdad? Evidentemente son temas que van más allá, que analizan ustedes desde un tema más científico. Hay comunidades que incluso ya están acostumbradas a ese tipo de eventos, ¿verdad? Pero desgraciadamente no debería ser así, ¿verdad? Debería tener planes preventivos de parte del gobierno central y de gobiernos locales para trabajar no sé, buscar la forma de localizar una nueva vivienda para esas personas, porque son de extremo peligro que estén en esas comunidades donde están actualmente, y que entiendo que ustedes usualmente han estado alertando del peligro que tienen estas comunidades. ¿Cómo se trabaja con esa gente? Porque, como digo, ya están acostumbrados y después del fenómeno sencillamente vuelven a sus casas, que es complicado también. Sí, fíjese que ahí en el Espíritu Santo de Esparza, de Caldera, la gente no se ha ido, ¿verdad? A pesar de que el gobierno ha dictado vamos a decir, la política de que ahí nadie debe vivir. Y sin embargo, por muchas razones, necesidades y lo que sea, la gente siempre vive ahí. Pero el problema es un problema de educación, de difusión, ¿verdad? Usted me da este espacio y yo se lo agradezco, porque con ustedes podemos llegar a un montón de gente para decirle lo que está ocurriendo. Claro. Me explico. Y entonces habrá alguna gente que nos escucha y empezará a pensar, diantre, sí, de veras que hay un problema. Pero el problema es que hay otro montón de gente que nosotros no le llegamos, ¿verdad? Que no escucha esto, que no entiende esto, y hay otra gente que no quiere entender esto, ¿verdad? Entonces, ahí pasamos por un problema de cómo conquistar a esa gente que no tiene un televisor, y que si lo tiene no le importa, o sea, no le interesa ver televisión, no le interesa oír programas que tengan que ver con el medio ambiente. Hay mucha gente que está contaminando, que está generando problemas serios en el océano, a la cual no podemos llegarle, ¿verdad? Claro. Pero entonces, la cuestión es un problema de difusión de lo que, digamos, nosotros los científicos sabemos, a las comunidades costeras, a los que viven ahí, para que ellos entiendan de que hay un proceso en el océano que no lo vamos a parar. ¿Y qué es lo que nosotros recomendamos? Mire, Estados Unidos, que tiene mucho dinero, por ejemplo, hay, en Carolina del Sur, Carolina del Norte de Estados Unidos, flechas de arena como Punta Arenas, montones, ¿verdad? Esteros donde hay grandes marinas de gente, y justamente esas costas también hay muchas urbanizaciones, digamos, de gente de dinero, y Estados Unidos ha dicho que no va a gastar dinero en proteger estas costas, que la gente tiene que moverse a tierras más altas, ¿sí? Porque el costo de proteger esto es tan enorme para el tiempo que realmente podrían funcionarnos, que no tiene sentido. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto es el mensaje más importante que yo quiero darle a la población. Nosotros no tenemos dinero para hacer estructuras duras y que puedan, qué sé yo, protegernos. Y si tuviéramos dinero para hacer esas estructuras duras, nos duran mucho tiempo. Sí. Así que la recomendación es que busquemos un lugares donde, qué sé yo, el nivel del mar no nos esté impactando como lo está haciendo en estos días, ¿verdad? Y también educación desde tempranas edades, ¿verdad? Porque eso va fomentando la cultura de la población, ¿verdad? De crear conciencia desde edades pequeñas, ¿verdad? De que se debe buscar protección de ese tipo de recursos, porque al final de cuentas estos fenómenos también tienen mucho que ver con el uso que hagamos de los mismos recursos, ¿verdad? Desgraciadamente, pues hay generaciones que eso no lo han entendido, y es bueno también pues tratar de hacer énfasis en eso, y que el sistema educativo sea enfático, o que tenga una dedicación para que los estudiantes desde pequeños vayan trayendo ese aprendizaje también.
Cierto, pero ahí vamos a lo que le contaba. Cuestión de conciencia, de que la gente crea que esto es una realidad. Usted sabe que yo iba a dar conferencias a Punta Arenas y decía que ahí venía el diablo, ¿verdad? Porque todo lo que yo decían eran puras mentiras, sí, ¿verdad? Y entonces incluso me llegaron a ofender más de una de esta gente. Ahora, bueno, de un tiempo para atrás, miedo no les tengo, ir a decirles, porque ellos saben lo que está ocurriendo. ¿Me explico? Pero eso lo saben la gente que vive en la costa con su problema. Y han visto pasar las cosas. Han visto que pasan las cosas también. Claro, ellos están viviendo el problema. Y entonces ahora sí no me dicen, no vuelvo a azufre cuando llego a dar una conferencia, ¿verdad? Porque están entendiendo que lo que yo les dije hace 20 años es una realidad hoy en día. Sí. Pero entonces esto, vamos a ponerlo, no por suerte. Digamos que paralelamente a todo lo que hemos dicho nosotros, la evidencia nos está apoyando de que hay un problema serio y que ya ellos lo están viviendo y que ya están entendiendo qué es lo que está pasando y que a la hora, una vez que lo entiendan, entonces quizás los tomadores de decisiones, los políticos, los alcaldes, etcétera, etcétera, los que hacen los planes reguladores, entonces empiecen a generar política pública de manera que protejamos entonces esa población que ya está en riesgo en la costa. Sí, definitivamente sí, es un trabajo integral, ¿verdad?, que se debe hacer entre varias instituciones. Don Omar, finalmente, ese es el último tema que quería mencionar. Ustedes obviamente hacen un trabajo de prevención, pero también le trasladan ese clamor a las municipalidades y al gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos buscan la forma, pero desgraciadamente, como dice usted, los planes reguladores no existen, hay temas que se manejan desde hace muchos años, ya por default, que llama uno, ¿verdad? Entonces, las acciones tampoco son tan efectivas a la fecha. Pues sí, pues fíjense, nosotros lo que nos corresponde como responsabilidad es decir lo que está y lo que va a ocurrir. ¿Me explico? Yo no tengo, obviamente, ni la autoridad, ni ¿cómo se llama? La responsabilidad de ir a decirle a la gente, mire, muévase y haga esto. Pero véase qué curioso. Algunas veces yo doy una charla y entonces los alcaldes no quieren oírla, ¿verdad? Sí. Y entonces esto es una de mis quejas. Los políticos a veces no quieren oír esto. Sí, falta voluntad a veces. Porque tienen que tomar acción, ¿verdad? Si yo digo que ahí hay un problema y que tiene que ver con, qué sé yo, una componente, que el mar se está metiendo y que esto y que lo otro, pues entonces la gente le va a decir, bueno, háganos algo, ¿verdad? Pero entonces, en muchos de los casos, y eso lo denuncio, en muchos de los casos nosotros decimos qué es lo que está sucediendo, pero hay gente que no quiere oír para no hacer nada. Sí. ¿Me explico? Sí, y entonces ahí es donde, digamos, nuestro conocimiento, digamos, no llega, porque algunos simplemente no quieren escuchar el mensaje, ¿verdad? Por muchas razones. Sí. No hay recursos, no hay dinero, y entonces eluden realmente una realidad que estamos viviendo. Sí, también falta voluntad a veces para resolver problemas que son urgentes, ¿verdad? Que desgraciadamente no los ven como tales, pero son problemas urgentes que más adelante desgraciadamente pueden costar incluso vidas de personas. Le agradezco muchísimo, don Omar, porque siempre es súper enriquecedor conocer sobre estos temas al conversar con usted, por compartir con nuestra audiencia y por educarnos también en ese tema, así que muy agradecidos como siempre. Con mucho gusto, a la orden, y gracias por el espacio, porque realmente ustedes llegan a la gente de la costa y a mí me gusta de que de alguna manera nosotros con esto estemos haciendo conciencia y que se generen políticas y que se haga prevención como realmente nosotros esperaríamos. Muy bien, don Omar Lizano del Mío Cimar de la Universidad de Costa Rica, y les agradecemos a ustedes por acompañarnos en esta edición de Extra Sucesos. Los espero en el próximo programa. Muchas gracias y sigan en la programación de Extra TV. Hasta luego. Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestros, drogas, robos. Extra Sucesos.